No sé, Mauro, si fueras tan amable de comentarnos quién eres. Leí brevemente la semblanza en tu libro, El secreto tras el violín, y veo que te ha gustado mucho la docencia. Has traducido, tu inquietud desde muy pequeño fue hacia la novela. Y pues no sé si nos pudieras comentar algo acerca de esas novelas que fueron tu impulso, ¿no? Para seguir en el camino de la narrativa, por favor. Bueno, pues como leíste en la semblanza, siempre me gustó mucho la literatura. Desde niño empecé a leer novelas de aventuras y de ciencia ficción y de muchos géneros. Entonces, pues yo soñaba con ser un escritor cuando era un niño. Pero pues empiezas a estudiar, empiezas a trabajar, de alguna manera la vida te lleva en otra dirección. Y terminé estudiando comercio internacional, algo completamente pues que no estaba relacionado para nada con la literatura. Pero pues fue durante la pandemia que tuve la oportunidad de traducir algunos libros de un gran amigo, de Luis Alberto Santamaría y de Pablo Poveda. Y pues a partir de ahí dije, es posible hacerlo. Finalmente estos dos amigos pues nos parecen mucho, tenemos muchas cosas en común y pues vamos a intentarlo. De alguna manera, pues estas dos fueron el catalizador que me permitió animarme a explorar la literatura y animarme a escribir mi primera novela, que fue El secreto tras el violín. Ujú. Para esta novela, me gustaría que nos pudieras platicar, Mauro, de dónde obtuviste tu inspiración. O sea, si tú eres fan de la ciencia ficción, eh, no sé si nos pudieras dar algunos autores que hayan sido importantes en esta concepción. Pues la ciencia ficción me encanta, pero pues como habrás leído en El secreto tras el violín no toca el tema. Um, Sin embargo, me gusta muchísimo George Orwell, Ujú. Isaac Asimov, um, Arlan Allison y muchos otros en sí. Pero fue justamente la inspiración nace no tanto de haber leído estos autores, Ujú. sino de pues, el momento en el que me encontraba en ese punto de mi vida. Yo estaba trabajando mientras traducía a Luis Alberto Santamaría, Pablo Poveda, que justamente son escritores del género negro, que es también algo que me llama muchísimo la atención, Agatha Christie, a John Esbo, a John Katzenbach y autores parecidos, y de ahí hasta cierto punto diría que ellos se acercan más um, a lo que podría ser una inspiración para el libro, que pues es un thriller de carácter psicológico. Ujú. ¿Te has acercado al género nórdico de thriller psicológico o no lo conoces? Conozco a John Nesbo, este es lo único que conozco del thriller nórdico, pero la verdad es un también de un autor finlandés cuyo nombre no recuerdo, Ajá. pero pues es muy semejante y fue hasta cierto punto pues parte de, si no la inspiración, por lo menos sí de la atmósfera que quise yo darle al secreto tras el violín. Ujú. Ok, pues entrando entonces en materia, me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste a, a una violinista como tu personaje principal femenino y a un amante de la música, ¿no? Digamos, un novato en el Mm. violín como el psicópata? Si es que podemos llamarlo así, ¿verdad? Pues originalmente la personaje principal iba a ser una maestra de kinder, Ajá. pero quería que viniera arrastrando pues con ciertas cargas psicológicas, con muchos problemas existenciales y pues con toda la serie de traumas que el personaje principal va arrastrando. Entonces, de alguna manera, sentí que no cuadraba muy bien con el hecho de que fuera una maestra de kinder. Entonces, durante el primer borrador,
yo creo que durante el primer capítulo, pues el personaje principal era una maestra de kinder hasta que terminé decantándome por una violinista, porque pues la música clásica es algo que siempre me ha gustado muchísimo desde que pues era chico Ujú, y hasta cierto punto también era una especie de continuar dentro de la misma línea, algo que fuera, que yo considerara como muy mío. Yo toqué piano desde que era niño también hasta los 18, 19 o 20 años. Entonces, de alguna manera, me llamaba muchísimo la atención y me sigue llamando muchísimo la atención este mundo. Muchos amigos míos, por ejemplo, participan en la Orquesta Sinfónica de San Luis y este mundillo en el cual viven, pues es algo que yo encuentro fascinante y es algo que quise plasmar dentro de la novela. ujú. Y vaya que sí lo logras, ¿eh? Porque me, Gracias. yo cuando estaba leyendo, Gracias. yo cuando estaba leyendo esas secciones en las que retratas cómo tu personaje femenino eh, toma el violín con mucha delicadeza, rasga las cuerdas con su arco, eh, trata de extraer los murmullos hasta más sensibles de su instrumento. Yo dije, Mauro debe tener un contacto directo con la música, si no es que él toca el violín, pero no tocas el violín, tocas el piano, ¿verdad? Así es, así es. Y pues eh, decidí que fuera una violinista, pues por el hecho de que el instrumento, el violín como tal, es un instrumento que de entrada, pues ya lleva cierta carga de misterio, es un instrumento sexy, pues que te permite mucho el jugar con la historia, a diferencia de un piano, que sería un tanto más problemático. Sí, dicen que el violín es uno de estos instrumentos que se tocan con lo más cercanamente al corazón, ¿no? Entonces, sí, Mm, estoy de acuerdo, es un instrumento versátil, muy complicado, ¿no? De aprender porque, pues, por ejemplo, mi hija estudiaba un tiempo violín y sí, era complicado poder, ¿no? Rasgar las cuerdas de tal manera, con tanta delicadeza, que no sonara que estaban torturando a un gato, ¿no? mm, de hecho, Así es. así es. Y pues es finalmente parte de la psique de Marion, pues está en ese balance de estar, por un lado, luchando con toda su carga interna y al mismo tiempo, pues luchar por mantener el control que implica un instrumento como el violín. Entonces, me pareció muy atractiva la combinación, así que, pues, así fue como elegí que mi personaje principal fuera una violinista. Excelente. Em, ¿Por qué decidiste ubicar toda la trama en Chicago? Me pareciera que conoces bastante bien la ciudad. ¿Qué tiene de enigmático? ¿Qué aporta esta ciudad que no aportar, por ejemplo, la Ciudad de México o alguna ciudad de Sudamérica, por poner un ejemplo? Por un lado, estaba buscando, um, um, fueron varios motivos. Ajá. Por un lado, estaba buscando que era una historia que conectara, no solamente en cierto público, una historia de alguna manera que pudiera conectar con la mayor cantidad. Originalmente, el libro El secreto tras el violín fue escrito en inglés. Mm. De hecho, esto fue la inercia que yo llevaba cuando estaba traduciendo las novelas de Luis Alberto Santamaría y de Pablo Poveda, y me pareció simplemente tan natural que al estar escrita en inglés, el set, el ambiente o la escena fuera Chicago, por un lado. Yo estaba buscando que conectara con el mayor número de personas, independientemente del carácter cultural que lleva. Finalmente, pues una ciudad cosmopolita como Chicago, donde pues vas a encontrar, hay mucha gente que le llama el pequeño México en Chicago. Ujú. Entonces habrás notado que algunos personajes incluso son de ascendencia mexicana. Sí. Y me pareció que esa sería una buena opción. Además de que también quería una ciudad
cuya orquesta sinfónica pues tuviera un reconocimiento mundial, como en este caso es la Sinfónica de Chicago. Ajá, exactamente. Eh, el otoño por allá es bellísimo, entonces ubicas, o sea, el arranque de tu novela se enmarca en este otoño precioso, ¿no? Cuando caen las hojas y le da una tonalidad enigmática, ¿no? Y que enfatiza mucho la idea de tu novela, ¿no? De crear misterio, crear una especie como de agobio, ¿no? Porque sí, lo que vive Marion es agobiante. Nunca pudo superar la muerte de su papá. A mí me llamó mucho la atención que retratas a esta intérprete de música profesional de una manera íntima y este duelo no superado se puede ver claramente en estas escenas cuando cada noche, cuando ella duerme después de tomarse sus somníferos, coloca, ¿no? Coloca su estuche de violín cerca de su cama, ¿no? Al lado. De hecho, me pareció que tiene un espacio aparte, ¿no? Como si fuera una especie de santuario para este instrumento, porque ese apego y ese vínculo amoroso con el instrumento que deviene de toda una historia personal, ¿no? Trágica. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto, Mauro? Pues fue parte justamente de la, del trazado psicológico de la protagonista, justamente de una persona que ha sufrido un trauma muy severo, justamente a raíz de la muerte de su padre. Pero parte de su crecimiento también es el dejarlo atrás. Entonces, ¿qué tanto podemos spoilear? Podemos hacer spoilers. Un poquito, sí, un poquito. No, 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 poquito veneno no hace daño. ok, pues como estábamos comentando, de alguna manera el violín, uno de los violines que aparecen dentro de la obra, ella lo relaciona con su padre de manera muy íntima. Y como tú dices, pero ella siente un apego por el instrumento al grado que lo llega a considerar como una especie de nave en la cual puede encontrar el espíritu de su padre. Pero conforme va avanzando la novela, va descubriendo las situaciones que llevaron a su padre a salir del cuadro y a entender todo el trasfondo que hay. Ella al mismo tiempo se ve obligada a dejarlo atrás, sin, pues sí, romper ese vínculo con su padre, no el sentimiento que la acompaña, pero sí el romper por completo con ese ritual, con esa embarcación del espíritu de su padre y crecer al mismo tiempo. Exactamente. Sí, yo al principio, conforme iba adentrándome, ¿no? En esta secuencia de hechos narrativos, yo no entendía muy bien por qué se, dis- se desdibujaba la figura materna, ¿no? Ella siendo mujer, yo me imaginaba que pudiera tener un vínculo amoroso, ¿no? Con su mamá. Y llega un momento en que no entiendes por qué esta animadversión y trata de borrar todo lo que tenga que ver con su madre, pero después ya vas entendiendo y dices, qué cambio, ¿no? O sea, fue un giro de 360 grados, de veras, es impresionante cómo a veces las historias que nos cuentan y un poco la personalidad de ella que decide hacer una selección muy gruesa y no fina, la llevan a pues entender su pasado por donde no tenía idea, ¿no? E incluso sometiéndose a un peligro que no era imaginable en ese momento por ella, ¿no? O sea, el peligro siempre lo tuvo cerca, ¿no? Uh Y es increíble cómo dibujas, ¿no? A esta persona bondadosa a su lado, que la acompaña, que la admira. Y bueno,
por azares del destino se rompe, pero luego se retoma y bueno, no te puedes imaginar que está en la boca del lobo justo, ¿no? Justo con su violín, justo No vengan en con el departamento de este psicópata y bueno, ¿cómo definirías la personalidad de este amante de la música, el admirador de Marion? ¿Cómo lo definirías? No, pues pienso que es una persona de alguna manera que tiene que hacer lo más que pueda con lo que le ha tocado vivir, porque es un personaje que, al igual que Marion, ha sufrido muchísimo y que va arrastrando pues muchas situaciones que lo han llevado al punto en el cual está. Digamos, es de sus años formativos, que es obligado a vivir sin una familia, que es obligado a reemplazar pues todos sus modelos, obligado buscar, a ganarse la vida de una manera pues que no es lo más adecuado para él, que finalmente no le va a llevar a ser una persona de bien. Sin embargo, a través de Ujú. el haber encontrado a una persona, de haber enamorado, le da un giro a su Sí. vida y finalmente creo que termina siendo también un arco de redención. El hecho de empezar en un punto pues muy oscuro y adentrarte todavía en algo aún más siniestro y que finalmente termina redimiéndose. Ujú. Alguien me comentó que no lo podía perdonar. O, ¿Ah, sí? vamos, finalmente no todas las veces que te encuentras un personaje así tratas de perdonarlo. O sea, finalmente es un antagonista que está ahí, pero pues termina de alguna manera redimiéndose, aunque no sea lo suficiente para alcanzar el perdón en ojos de algunas personas. Ujú. Sí, es un personaje ciertamente complejo que se trata de reinventar a sí mismo. Llega un momento en que exitosamente lo logra, ¿no? Pero es Ujú, otra vez la música, ¿no? Ese contacto con la música que lo regresa, es una especie de regresión hacia ese pasado no resuelto, a un duelo mal acabado o mal ujú. trabajado y que lo conecta directamente con Mario, ¿no? Y ahí los dos pasados se encuentran y vaya, que son conflictivos en sí, cada quien tiene su experiencia de vida dolorosa y ese dolor lo tratan de transformar en algo creativo, pero pues es disonante, ¿cierto? Así es. Es un, sí, pues es muy disfrute y de alguna manera pues la unión de estos dos personajes, de los dos arcos, termina culminando en música, ya sea de alguna u otra forma. Y justamente era uno de los puntos que yo estaba buscando lograr, era que el nudo de la historia se resolviera de una manera musical. Ah, sí, sí, le da una tonalidad, unos tintes muy interesantes, ¿no? A tu novela y la verdad me gustó mucho leerla. Me da gusto encontrar a escritores novedosos que nos hacen siempre acercarnos a la música a través de otras miradas, a través de la literatura, ¿no? De qué manera la literatura recrea estas vivencias musicales, estas sensaciones, que no es fácil, ¿eh? No es fácil reproducirlas con la palabra escrita, porque por eso son dos lenguajes diferentes, ¿no? Que operan con otros mecanismos y no siempre es fácil que la palabra logre esos tintes, esos volúmenes, ¿no? Matizados, ¿no? Que sí creo que lo logras bastante bien, ¿no? Y enamoras, porque, por ejemplo, a mí me llamó la atención que escogiste la pieza de Strauss denominada An Einsamer Freude, ¿No? cuando él cree que ya resolvió su vida, tiene bastante estabilidad en su profesión
y de repente lo conecta nuevamente con ese pasado, el escuchar esta pieza interpretada por una violinista callejera, ¿no? Bueno, no podremos decirlo callejero, sino que interpreta en la calle frente a público más amplio, ¿no? Entonces, ¿por qué escogiste esta pieza para retratar esa obsesión, para volverla a poner en marcha? ¿Qué es para ti esta pieza? Ujú. Pues esa pieza realmente es una que disfruto mucho, aunque estás de acuerdo que no es la pieza más relevante de la novela. Ok, ajá, Justamente me gusta en ese punto, cuando él se topa con la violinista callejera y ajá, se da cuenta que él no está viviendo de alguna manera el sueño que él, bueno, no sueño, pero no está viviendo lo que él visualizaba, lo que él quería vivir. Se da cuenta de que su línea de vida está yendo por un rumbo que no es el que él quiere tomar. Entonces, um, esta melodía, la de Einsamer, que es una pieza de alguna manera melancólica, es una pieza que de alguna manera siento que te transporta. Aunque dentro de la novela se ujú, mencionan muchísimas otras piezas sí, y la más importante, creo yo, bueno, dependiendo del momento, otra melodía que yo disfruto mucho y que me parece muy apropiada, justamente muy apropiada por lo inapropiada que ujú, es durante la celebración de la boda, que el adagio de Albinoni, que es ujú, considerado por muchos una de las melodías más tristes que existen. Y sí, justamente tocarla en el contexto de una boda, pues de alguna manera marca un preámbulo de lo que viene, justamente de esa relación que está iniciando. No va a sí, ser algo feliz, no va a ser algo que mm, vaya a terminar de buena manera. Y le estamos dando al lector, pues, la idea de justamente que a pesar de que la persona que le está tocando en ese momento, la madre de la protagonista, se encuentra atada en una situación que no quiere estar. exactamente, sí. Funge como un presagio de lo que va a Yes. devenirse, ¿no? Ahora, ¿por qué? Fíjate que me gustó que ligaras con un hecho histórico, ¿no? La familia digamos, por parte de la familia paterna, existe una historia penosa, lamentable, sobre cómo se adquiere esa pieza magnífica, ¿no? Este violín. Recuérdame el tipo de violín que es, por favor, porque yo no soy muy docta, ¿no? En estas clases de violín que son carísimos y pueden costar hasta, ¿qué? Millones, ¿no? De pesos. Ujú. Muy bien. El luthier Ajá, que se menciona dentro de la Luthier. historia Ajá, es Guillaume, ajá. Benedicto Guillaume, y pues es un luthier que realmente existió, que justamente se caracterizó, como menciona en la novela, por el haber inventado una manera diferente de poner el borde ornamental Ay, sí. y todo. Ahora sí estoy muy orgulloso del resultado porque todo está completamente sustentado. Hasta Ujú. las torres de celular que aparecen mencionadas son torres de celular que existen realmente y que están ubicadas en esos puntos. Ay, qué bonito. Sí, Mm, me encanta cómo describes el trabajo, ¿no? De este personaje de origen judío, Jacobo, ¿no? Que es el luthier que talla la madera y enseña a su hijo, ¿no? A elaborar las diferentes piezas. Bueno, ¿no? Ay, qué maravilla, de veras. Sí, quien se haya parado por una laudería se podrá imaginar incluso hasta el olor, ¿no? Que ujú, despide el tallado de madera, ¿no? Es muy lindo, de veras, como lo retratas. Yo disfruto mucho esas partes. Y bueno, nos enseña que también tu novela que pues la música es redentora.
sí es salvadora, sí, sí, sí rescata, ¿no? Ojalá que muchos jóvenes pudieran leer tu novela y gracias a ella también se acercaran al ámbito de la música, ¿no? Pues afortunadamente creo que he sido bendecido en ese sentido. Muchos jóvenes justamente la han leído. Ujú. Gente de todas las edades, de hecho. Sí. La verdad es que no he podido determinar cuál es el mercado, ya sea porque he tenido la experiencia de niños, bueno, niñas o jovencitas, mejor dicho, de Ajá. 13 años leyéndola y pues dándome una retroalimentación maravillosa y al mismo tiempo, pues, las amistades de mi madre en sus 70, 70, 80 años, que también pues me han dado el privilegio de, de haber dedicado su tiempo a leer mi obra y pues estoy encantado con ello. Ay, sí, vamos a darle muchísima promoción para que más lectores puedan acercarse a un buzón, ¿no? De comentarios y te puedan dar su perspectiva, ¿no? A mí, por ejemplo, la que se me hace como una personalidad inacabada, bueno, deslucida, es definitivamente el papá de Mario, no sé, no, no podría comentar más que me pareció cobarde lo que hizo después de, o sea, fue cómplice, pero no, no trabajó muchísimo, ¿no? En su relación. em, Así es, no, no acabó de perdonar, ¿no? A la mamá de Marion. Entonces, pues no sé, ya traía sus problemas. De hecho, sí se avergonzaba de ese pasado, ¿no? Ese pasado nazi o colaboracionista con los nazis que tuvo su padre. Sabía la historia de esa pieza de violín y pues no hizo más por tratar de enmendar, ¿no? Entonces, el hecho de que se suicidara delante de su hija, a mí me, me, me enojó, mm, me pareció como una personalidad deslucida. Pero por otro lado, me gustaría comentarte, Mauro, que me hubiera gustado muchísimo más que desarrollaras am, al personaje que es la pianista, que es vecina de Marion, mm, que siempre la anda confundiendo precisamente por esta sí, situación de demencia senil, ¿no? Que tiene. Me hubiera gustado ujú. más que la pudieras trabajar un poco antes, ¿no? De su demencia, pero por qué tomaste la decisión de retratarla así? Era parte de formar el misterio. Ajá. Eh, Quise que, bueno, el primer contacto que tiene Marion precisamente con la historia que ella no conoce. Marion tiene una historia familiar que incompleta. Ella solamente sabe lo que sucedió con su papá a través de sus propios ojos sin conocer contexto. Ella también culpa a su madre de todo del devenir de su familia, de todo lo que ha sucedido, sin entender, sin llegar a comprender, pues, qué hay detrás de todo lo que sucedió. Entonces, poco a poco y a través de un cuentagotas es que vamos dándole las pistas al lector para que vaya ensamblando las piezas, las partes del rompecabezas él mismo. Ujú. El personaje de la pianista de Ethel es un personaje pues, que a mí me encantó. De hecho, yo estoy encariñado mucho con ese personaje porque de Ah, alguna sí. manera fue el que terminó dándole forma a la novela. El capítulo 4 no estaba planeado, de hecho, ni siquiera iba a ser pianista. Ah, Fue, fue justamente un personaje que tiene Alzheimer's y que mientras yo lo estaba escribiendo, pues se me ocurrió, mientras yo estaba escribiéndolo, empecé a ver a los personajes actuando e interactuar de una manera que yo no había planeado. Entonces de ahí se abre la avenida que va hacia la historia de familiar, propiamente dicho, de la vida de Marion. Y justamente fue hasta cierto punto deliberado ah, la falta de desarrollo de Ethel, sí. porque es una pieza clave, pero al no estar más allá o no haber tenido mucho contacto con Marion, ya sea de niña o grande, simplemente ser una pieza que de repente aparece, pues también le da cierta fuerza al enigma. Ajá.
Ah, ok, ok, interesantísimo. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de nuestra conferencia, de nuestra entrevista, y me gustaría que nos platicaras, ¿es una trilogía esta historia o no necesariamente? Y cuéntanos de la segunda parte que no he tenido la oportunidad de leerla. Ujú. No sé si va a ser una trilogía, Ok, francamente. De ajá, hecho, yo no sabía que iba a tener una segunda parte. sí, Habrás notado que mm, hay algunos huecos ok, dentro ajá, que justamente quise dejar para que el lector al momento de experimentar el libro lo llenara, de que unos acuerdo. huecos que los interpretara de alguna manera, que de tal manera que dos lectores que hubieran leído el mismo libro en algún momento se encontraran y dijeran pues que habían leído historias diferentes. Mi Mm, intención era que el lector abrazara el libro y lo hiciera suyo. mm, Eh, y justamente por eso hay algunas cosas que no se tocan a fondo dentro del secreto tras el violín. Se mencionan sin llegar más allá, digo, sin explicarlas o sin avanzar mucho. sí, No, dándole coherencia a la obra, pero sin molestarnos mucho en explorar, digamos, los cimientos. Y justamente lo que yo buscaba era que el lector lo hiciera suyo, que llenara esos cimientos. Pero al mismo tiempo muchas personas me empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué sucede aquí? Yo me imagino que pasa esto, ¿sí o no? Y la verdad es que yo también tenía curiosidad de saber cómo terminaba. Así que, aquí tengo. Esta es la segunda parte, La sombra del Orfeo, que sí, trata de, digamos que esta historia, este libro termina, empieza antes del secreto tras el violín y termina después del secreto tras el violín, dentro de una línea de tiempo. Aquí sí. también vamos a hablar sobre la historia de la familia de Marion, el cómo se tiene ya más a detalle cómo obtienen el instrumento, la pieza del cual estábamos hablando, Ah, y la historia precisamente de el abuelo de Marion. El abuelo, mm. nos adentramos, nos echamos un clavado en su historia, en cómo Abuelo, perdón que te interrumpa, paterno, ¿verdad? el abuelo paterno, así es, Ajá, ajá. nos echamos un clavado en su historia, el cómo escapa de la Segunda Guerra Mundial, cómo llega pues bueno, cómo llega, sin dar muchos spoilers, aparece un personaje, un héroe de la resistencia, que es precisamente el Orfeo de Aquitania, por eso viene el título. Ujú. Y continuamos siguiendo a Marion en el presente, ya trabajando, tocando en la Sinfónica de Chicago, ella pensando que ya ha hecho su vida, que ha logrado algo y darse cuenta que todo se viene abajo nuevamente. No, no me digas eso. No, qué terrible. Pobre Marion. No, no, no. No, no quiero que acabe en un hospital psiquiátrico, un centro psiquiátrico, por favor. No, no, lo consideré francamente, pero todo, todo va bien. De hecho, la verdad estoy muy contento con el resultado. Y pues es una obra que se siente de una manera muy diferente. Es la continuación de El secreto tras el violín. No sé si va a haber una tercera parte aún, Ujú. pero no lo sé. Digo, de la misma manera que no sabía que iba a haber una segunda, no sé si encuentro otra beta que quisiera explorar y con la que quisiera pues emprender otra aventura con el lector, pues entonces la escribiremos. Pero mientras tanto, eh, El secreto tras el violín y La sombra del Orfeo son una historia que hasta este momento yo considero que está completada. Interesante. Y por último, mira, el hecho de armar tu novela de El secreto tras el violín a dos voces, me parece como muy actual, porque esa es la tendencia de las novelas, de presentarnos las dos caras de la moneda, casi se podría sentir como en tiempo real, ¿no? Ujú. Simultáneas, ¿no? Y me gusta ese efecto que das, ¿no? Por momentos, si tú te sigues, no sé por qué, pero yo decía,
estoy en la historia de él o de ella. Son tan similares, ¿no? Sus dolores son tan compartidos, sus pasiones, los dos son extremadamente sensibles, eh, pues son terriblemente jueces, ¿no? De sus pasados, jueces implacables. Entonces yo digo, son muy similares, parecieran hermanos gemelos estos chicos. ¿Fue tu intención hacerlos así o dar la apariencia de que casi compartían una hermandad muy peculiar? Algo parecido, porque querían mostrar o plasmar la idea de que eran prácticamente las dos caras de una misma moneda. Ajá, Ambos pues llevaron una vida llena de tragedia, llena de pues de sufrimiento sí, y, y de alguna manera podemos decir que uno de los dos personajes representa el, lo que puedes lograr hacer correctamente a pesar de todo tu trasfondo, a pesar de todas tus penurias. Y del otro lado, pues el mal uso, digamos, o las malas elecciones que llegas a tener después de semejante, pues, por sí, de la elección que te toca. claro, claro. Y justamente ella lo llega a mencionar en algún momento, es el otro personaje, el psicópata, de alguna manera se refleja en ella. Son dos personajes que no puedes decir son 100% buenos o son 100% malos. Finalmente, igual que un ser humano, pues tienen sus Ujú, claroscuros, ujú. tienen puntos brillantes, pero al mismo tiempo tienen puntos sumamente oscuros. Sí, por supuesto. Sí, 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 como todo personaje interesante, pues tiene sus partes muy negras, ¿no? Mm. Ay, Mauro, pues te agradezco muchísimo, de veras que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido. Siempre es enriquecedor acercarnos a los autores vivos, ¿no? Que de viva voz nos comentan cuál fue su proceso creativo, sus fuentes de inspiración, elementos que no fueron concebidos inicialmente como se presentan, pero que tuvieron una evolución. Es muy interesante ver ese proceso creativo en ti, en todos estos autores, y pues ojalá que podamos seguir en contacto para leer tu segunda novela y darte nuestra retroalimentación. ¿Qué te parece? No, me encantaría y pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Muchas Gracias. gracias por haberte tomado la molestia de leer El secreto tras el violín y nuevamente pues encantado de estar aquí. Encantada de haberte leído. Muchas gracias.